الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत Corán यानी तुम वो लोग हो जो दूसरों की भलाई que vosotros sois el mejor pueblo porque ये मुसलमान habéis exaltado para el bien de la humanidad, sois el mejor pueblo exaltado para el bien de la humanidad. की दुनिया उनसे फायदा उठाए Es un gran trabajo y es que el mundo खैर और se aproveche y que les llegue lo bueno y no la maldad, la beneficencia, no la maldad, porque la situación que hoy vemos en el mundo y especialmente en los gobiernos musulmanes y en las organizaciones y en las gentes es que han creado tanto desorden que una gran parte del mundo está asustada del nombre del Islam y de los musulmanes. और अगर खौफजदा होने की Si esta situación, कौन है digamos, de miedo existe, ¿quién es el que escuche a los musulmanes o piense que vamos a recibir algo bueno o beneficioso de ellos? जो लोग Aquellas personas o aquellas gentes que están cortando los cuellos de sus propias gentes y están matando a inocentes, a mujeres, a niños, a ancianos sin distinción y किसी वजह के sin ningún tipo de razón, de forma ilegal y digamos por el hecho de no seguir lo que ellos piensan. उनसे किस तरह उम्मीद की जा सकती है ¿Cómo podemos pensar गैर मुस्लिमों के लिए que estas personas para los no musulmanes son gente que desea su bien? इस अमल Por lo tanto, ये लोग करते हैं estos actos que esta gente lleva a cabo, el resultado lógico inevitablemente es que el mundo está asustado de los musulmanes. Pero a nosotros, los Ahmadis, por un lado nos avergonzamos y por otro lado nos entristecemos por el hecho de que nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam, que era una clemencia para todo el universo, es que a él se le adscriban estos hechos descarriados de esta gente. Ellos, esta gente, han इस्लाम को बदनाम किया है digamos, insultado la religión del Islam y han presentado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una forma totalmente errónea a lo que fue su ejemplo, digamos, real. Sin embargo, un Ahmadi no debe perder esperanza por el mal comportamiento de estas gentes. Cuando delante de los no musulmanes presento estos hechos y digo que como argumento en favor del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una veracidad de que el santo profeta era verdadero, es que él había dicho que vendría un día o un momento, una época en la que la condición de estos musulmanes, de hecho también dijo la edad, el tiempo, la época en la que iba a ocurrir, indicó cuándo empezaría, cuánto tiempo duraría esta época de declive y
también nos prometió la venida del Santo Mesías prometido, que aparecería para rejuvenecer la verdadera y bella enseñanza del Islam en el mundo otra vez. Esa enseñanza que la presenta el Sagrado Corán en su forma original, y en cada palabra vemos el reflejo, la vemos ejemplificada en la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los Ahmadis también creemos que en esta época de falta de guía, de acuerdo con las profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Mesías prometido y el Mahdi ha aparecido ya, y no solo reclamó ser este Mahdi, sino que con los signos del Santo Corán y los dichos del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presentó los signos de los cielos y la tierra, que también se cumplieron en su advenimiento. Este Mesías prometido nos introdujo las bellas enseñanzas del Islam e iluminó nuestros corazones con su luz. Hoy la comunidad Ahmadía es la que está siguiendo estas verdaderas enseñanzas del Islam. Cuando decimos estas palabras a estas gentes, convencemos, o esta gente se convencen que el Islam no es falso, sino que las acciones de estas gentes son las que están manchando al mundo con el caos y el desorden en nombre del Islam. Cada Ahmadi debe recordar que hay que llamar al mundo hacia la bondad, y desear el bien hacia los demás es responsabilidad de cada Ahmadi musulmán, porque Allah Ta'ala, con su gracia y sus favores, nos ha bendecido por el hecho de haber aceptado al Santo Mesías prometido. No es nuestra obligación vivir solo en paz. Nuestra obligación no es tampoco impedir que hagamos malas obras y que no vivamos lejos del caos y del desorden, sino que es nuestra responsabilidad establecer la paz en el mundo. Es nuestra responsabilidad impedir en el mundo que se cometan malas acciones y que el caos y el desorden no se apodere del mundo, porque estos eran trabajos que le fueron asignados al Santo Mesías prometido, alayhi salam. Cuando él fue enviado para volver a rejuvenecer la tradición de hacer el bien y expandir la bondad a la luz de las enseñanzas del Islam, entonces, entrando en su Beit y siguiendo las órdenes de Allah Ta'ala, requieren de nosotros que entremos en el campo de acción, vayamos al campo de acción y invitemos a la gente hacia la bondad y la beneficencia, y les prevengamos de la maldad y de las acciones erróneas. Deseamos el bien de los musulmanes, deseamos su bien, y también deseamos el bien de los no musulmanes y deseamos el bien de ellos también. Deseamos el bien de los cristianos y de los judíos y de los hindús y de los seguidores de otras religiones también. Ciertamente deseamos el bien de los ateos, porque tenemos que enseñarles el camino que les lleva cercano a Dios. Ciertamente deseamos el bien de aquellas personas que están involucradas en el mal, los ladrones, los que roban, aquellos que están cometiendo excesos, solo por el hecho de que son criaturas, todos ellos criaturas de Dios, el Señor de todos los mundos, y se nos ha requerido que deseemos el bien de todas las criaturas de Dios Todopoderoso, y se nos ha requerido que les enseñemos los caminos que les llevan hacia la bondad y que les impidan seguir la maldad.
Cuando Allah Ta'ala nos ha dicho que somos ukhrijat linnas, Allah ha hecho nuestro campo de acción muy grande. Por lo tanto, si deseamos el bienestar de la humanidad y la mejora de la humanidad y el buen deseo sobre la humanidad para llevarles hacia Allah Ta'ala, deberemos enseñarles estos caminos y tendremos que invitarles o decirles cuáles son las ordenanzas de Allah que les llevan hacia Dios. Tenemos que decirles que esta vida tiene un fin y que después cada uno, según su acción, recibirá su castigo o recompensa, y establecer una conexión con Allah es necesario para que tengamos un buen final. Pero no podemos hacer comprender a nadie esto hasta que nosotros no vigilemos nuestro propio final. Por lo tanto, es una gran responsabilidad que hemos de cumplir y con preocupación tenemos que pedirnos cuentas o hacer un análisis de forma regular. Durante este trabajo tenemos que afrontar dificultades y podemos ver que en la historia de la Ahmadiyya, de la Jamaat Ahmadiyya, vemos que estas dificultades, cuando nos confrontamos a las oposiciones del mundo, en cada momento se nos han aparecido, pero esto no es algo que sea especial para nosotros, sino que todos los profetas que han venido en la tierra, a sus seguidores, los seguidores han tenido que hacer frente a esta oposición, y como eran profetas limitados para su época y su tiempo, las oposiciones también eran limitadas. Sin embargo, cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino al mundo y fue enviado para el mundo entero, esta era su misión, el mundo entero. Por lo tanto, vemos que el mundo entero se opuso a él y hoy continúa haciéndolo. Y este es el mismo trabajo y el espectro del trabajo que aplica al Santo Mesías prometido, al Islam, en su condición de siervo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es por ello que esta oposición la ha hecho cada seguidor de cada fe y cada nación, y que hoy también la están haciendo, en algún lugar más, en otros menos. Seguirán haciéndolo también, y esto no ha terminado ni terminará. No hay duda de que hay gente en el mundo que aprecia el trabajo de la comunidad Ahmadiyya en la promoción de la paz, pero cuando vemos se ve que hay un extraordinario progreso en la comunidad con las bendiciones de Allah, como pueblo tenemos que afrontar oposiciones, incluso en los países occidentales, o, dice Azur, al menos en aquellos que dicen practicar la religión, habrán oposiciones seguro por parte de ellos. Por lo tanto, no debemos pensar que en estos países educados nuestras buenas acciones van a ser respondidas siempre con bondad. Hay algunas iglesias aquí donde los sacerdotes se oponen y las autoridades no desean tan siquiera sentarse con nosotros. En febrero, cuando hubo la conferencia, se invitó a la iglesia de Inglaterra, pero ellos declinaron y tan siquiera ni respondieron. En nuestra comunidad va a otros países y en un par de veces se nos pidió permiso para utilizar, para exponer en pequeños lugares para que
uno pueda expresar cuáles son sus intenciones, objetivos, pero cuando ven que vamos una y otra vez y la gente empieza a prestar atención hacia nuestro mensaje, empiezan a oponerse. De la misma manera, la actitud de aquellos ateos, escritores ateos, que atacan el Islam. Cuando defendemos el Islam, nos atacan también con ferocidad, y según vaya creciendo la comunidad, la oposición continuará creciendo, pero los profetas de Dios están convencidos que al final ellos triunfarán y prevalecerán, porque Dios les ha dado esta certeza en sus corazones. Al Santo Mesías prometido, al Islam, también Allah Ta'ala le dio esta buena nueva, que la victoria era suya. Y también creemos que la victoria final será del Santo Mesías prometido, porque Allah Ta'ala no rompe sus promesas. Y hay innumerables actos de Allah Ta'ala, signos prácticos en el soporte, en que Allah Ta'ala está soportándole, y dan testimonio de que la promesa del Santo Mesías prometido no la miremos de forma negativa o con tristeza, o que tengamos alguna duda sobre el soporte que Dios nos va a dar. La comunidad ha pasado por situaciones horrendas que estaban convencidos los enemigos que la comunidad iba a ser aplastada, pero ¿cuál ha sido el resultado? Dice Azur que en cada ocasión el enemigo, a pesar de todo su poderío, a pesar de toda su fuerza, feneció, y la comunidad, con la ayuda de Allah Ta'ala, siguió hacia adelante victoriosa e incluso con la cabeza más alta. Que el mundo nos trate como quiera, porque este es su trabajo, es su naturaleza, pero como la ayuda de Dios está con nosotros, y en cualquier caso, como nosotros tenemos que cumplir, o creemos que las ordenanzas que Dios nos ha dado tenemos que cumplirlas, en cualquiera de los casos tenemos que continuar cumpliendo esta ordenanza, y tenemos que seguir hacia adelante trabajando por el bienestar de la humanidad. Nuestros sentimientos para el mundo entero deben ser de bondad, y ciertamente nuestros deseos son buenos, pero a pesar de ello, el mundo nos hace daño, nos inflige dolor. Incluso nosotros no debemos dejar que el trabajo disminuya, porque hemos sido comisionados para llevar este trabajo adelante. Cuando Allah Ta'ala nos ha dicho que somos el Khair Ummat, la mejor comunidad, no debemos echarnos hacia atrás, y el objetivo es transmitir el mensaje del Islam. Tenemos que llamar al mundo hacia Allah Ta'ala. ¿Qué mejor cosa podemos ofrecer? Cuanto mayor sea las fuerzas del mal y la mofa sobre las ordenanzas de Allah, lo que está ocurriendo, de la forma en que los gobiernos y la prensa están burlándose, no hemos atestiguado nada. Hoy Satanás, de la forma en que está atacando, quizá no lo haya hecho antes, nunca, que en un mismo instante, desde de una parte del mundo al punto extremo, en cuestión de segundos, están llenos de indecencias, de historias y sonidos que son indecencia. Cuando decimos que queremos hablar de cosas buenas, la mayoría de la gente no se siente motivada, pero los sonidos del mal
les impactan. Y si alguno siente atención por lo que decimos, de hecho la mayoría nos tratan como se trata a los niños y dicen: ay, muy bien, estáis haciendo muy bien, muy buen trabajo. Y luego esta gente pues pierde el contacto con nosotros y continúan envueltos en aquellas cosas que les separan de la bondad o de las buenas cosas. Debemos entender que este no es el límite al que tenemos que llegar, que con una pequeña, palmadita nos sentamos como a los niños, ya hemos hecho un gran trabajo. Al contrario, dice Azur, para llevar la bondad hacia el mundo, para eliminar las fuerzas satánicas, tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Cualquier oposición mundana, cualquier obstáculo mundanal, sea por parte de los musulmanes o sea por parte de los no musulmanes, provenga de donde provenga, si proviene de los ateos, tenemos que removerlo de nuestro camino de la misma forma que un viento fuerte arrastra una paja. Por lo tanto, tenemos que entender cuánto esfuerzo sólido, lleno de pasión, es necesario hacer de nuestro lugar, en nuestra parte. Y al mismo tiempo es necesario que cada Ahmadi, de acuerdo con sus capacidades y sus habilidades, contribuya en esta empresa. La misión del Santo Mesías prometido fue entregar al mundo entero el mensaje del Islam y distribuir esta bondad y beneficencia al mundo entero. Y este es nuestro trabajo. No debemos preocuparnos si el mundo no llama la atención no pone atención a nuestra llamada, si no nos escucha. Tenemos que invitarles hacia el bien y ellos seguirán sumidos en el mal y empezarán a atacarnos desde cualquier lugar. En estos momentos la oposición entre los musulmanes es tan alta, tan elevada, que ha roto cualquier récord. No hay duda de que hay gente que han empezado a hablar a nuestro favor. Hay algunos que, reconociendo lo que es verdad y a pesar de cualquier oposición, han aceptado el Ahmadiyyat, que es el verdadero Islam. Pero también se ve que el número de aquellos que están creando discordia y están difundiendo mala idea contra nosotros es mucho mayor, y al final estas malas fuerzas hacen lo que ellos consideran, pero debido a esta oposición tenemos que terminar o dejar de hacer nuestro trabajo. Debido a estas oposiciones materiales podemos echarnos atrás para que Allah Ta'ala nos ha dicho que expandamos las cosas buenas, la bondad y la beneficencia. Como he dicho, en el mundo que se está confrontando con estas oposiciones, y cuando combate a estas fuerzas satánicas, estos obstáculos satánicos, aceptan el Ahmadiyyat. Hay algunos que al aceptar el Ahmadiyyat dicen que la oposición al Ahmadiyyat fue lo que les llevó hacia el camino del Ahmadiyyat. En el pasado sermón mencioné un poeta referenciando a Khalifa al-Masih II, radiyallahu anhu, que con el objeto de buscar alguna excusa al Santo Mesías Prometido leyó algunos libros del Santo Mesías Prometido en el Dur-e-Simin en persa. Dijo que entendí, como la luz del sol, que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian
era un enamorado del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, si queremos establecer, o si hemos establecido nuestra certeza, y es que ante una respuesta malvada respondemos con bondad, entre estas mismas gentes veremos gotas de amor que fluyen hacia nosotros. Y estas personas entrarán en la servidumbre del santo Mesías prometido, sallallahu alaihi wasallam. El santo Mesías prometido nos dijo que pidiéramos para nuestros enemigos y deseáramos la bondad para ellos y les hiciéramos el bien, sea o fuera este beneficio, sea beneficioso para él. Conocen este relato del santo Mesías prometido, que también lo mencioné en mi pasado jutba, y es que a pesar de que Allah Ta'ala le dijo que la plaga de cólera era un signo en soporte de su veracidad, cuando la gente empezó a morir, se preocupó y dijo que quién iba a adorar a Allah Ta'ala si la gente moría y quién iba a creer en Allah Ta'ala. Empezó a orar para que Allah Ta'ala removiera este tormento con tal angustia y pena que parecía como si era una mujer chilla en el momento de dar a luz. Para la gente del mundo, este es un ejemplo, esta es una medida de un sirviente del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo deseaba el bien del mundo. En lugar de desear la destrucción del mundo, deseaba la bondad, lo bueno para el mundo. Allah Ta'ala es el poseedor de todos los poderes y podía cambiar los corazones sin la destrucción. Por lo tanto, nuestro esfuerzo debe ser siguiendo los pasos del santo Mesías prometido al Islam y su maestro, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es que las gentes se salven de la destrucción para que puedan ser nuestros hermanos. Necesitamos para ello orar de corazón y con dolor, y es necesario hacer cualquier esfuerzo. Debemos enseñar al mundo cuáles son los verdaderos caminos que les guíen para que salven este mundo y el mundo venidero. Si nosotros tenemos que guiar espiritualmente, es verdad, y también se nos ha dicho que debemos dar la bondad y proveerles de ayuda material. Estos son las ordenanzas del Santo Corán. No hay que curar las enfermedades nuestras propias y quitar el hambre nuestro, sino que se nos ha dicho que cualquier persona que lo necesite debemos ayudarla. Ahora estamos hablando sobre el tema del alimento espiritual, pero me ha llegado, a mis oídos, y es que hace unos días en Turquía y en el Líbano un Ahmadi fue de aquí, donde habían refugiados que vivían en aquellas áreas, y estuvo observando cuáles eran sus necesidades. La condición de estas gentes es muy mala. Necesitan alimentos, ropas, y la educación de sus hijos está siendo afectada negativamente. Y hay distintas entidades caritativas que están intentando ayudarles, pero ahí hace falta mucha ayuda. En este lugar alguien criticó que la comunidad ahmadía ayuda a los europeos, deberían ayudarnos a nosotros. Quizá la referencia de esta persona era al dinero que damos a las organizaciones caritativas de Europa. Aquí tenemos que decir que, de acuerdo con la ordenanza coránica, el servicio o la provisión espiritual y material debe ser provista sin distinción a todos. Allah Ta'ala ha dicho que debemos proveer
alimento al hambriento, pero no ha dicho que solo a los ahmadis que están hambrientos o a los musulmanes que están hambrientos, sino a cualquier persona que esté hambrienta. Allah nos ha dicho que debemos cubrir las necesidades de los pobres o los necesitados, y es también nuestra obligación, y es que cubramos las necesidades de cualquier pobre y cualquier necesitado. Por lo tanto, tenemos que cumplir estas obligaciones, y en nuestra condición de mu'min, de creyente, no vale que cuestionen por qué se nos dice que hemos dado a tal organización y a esta sí, a esta no, sino que un creyente sin diferenciación debe ayudar a cualquier persona. En segundo lugar, cuando damos dinero a organizaciones de caridad, hay gentes que contribuyen cuando vienen, gente que de otros, es decir, ahí tienen un derecho. Este trabajo que hacen por la humanidad, nosotros también colaboremos con ellos, y tenemos que seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando se le dio el profetazgo y dijo que si hoy se me llama para ayudar a los pobres, yo estaré dispuesto. Estaba hablando del Hifzul Fuzul, de un pacto donde mucho tiempo antes algunas personas de Meca se unieron para ayudar a las necesidades de la gente necesitada, donde él era uno de estos componentes, uno de estos miembros. Por lo tanto, tenemos que expandir nuestro círculo de hacer el bien, y no reducirlo o limitarlo. Nosotros, dice Huzur, no esperamos ningún tipo de compensación en retorno a cualquier ayuda que nos proveemos, ni necesitamos nada de ellos. Si tenemos algún dolor, es solo que Allah Ta'ala que la gente no reconoce a su Creador, y repartiendo esta bondad, distribuyendo esta buena idea que ha sido la práctica de los profetas, es la respuesta que dieron los profetas diciendo que nosotros esperamos el retorno de Allah. No esperamos ningún retorno de vosotros, ninguna recompensa de vosotras. Esta es la respuesta que debe dar la comunidad, y debe ser tenida en mente, porque cuando los profetas de Dios distribuyen la bondad y dicen que la recompensa mía está con Allah, hay una gran parte de la gente que continúa oponiéndose a los profetas, y este número continúa incrementándose hoy. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos repartir cosas buenas y los que se oponen vienen a impedirnos, de hecho sufrimos problemas. A veces se nos ve como un león mira a una cabrita. Nuestra situación es como la de una persona que haya criado un león y de repente se escape. El dueño intentará capturarlo de tal forma que ese animal no sufra y le sirva para algo. Pero el león o el jaguar intentará atacar al dueño. En Pakistán y en otros países hay este tipo de personas. Yo diría que los mullas que están influenciando a estas gentes, que nos atribuyen falsedades y quieren destrozarnos. Pero nuestro esfuerzo está dirigido para intentar de que de alguna forma se salven y no entren en el castigo o en la maldición de Dios. La oposición de esta gente nos ha demostrado que no es por alguna razón personal,
en distintas áreas, distintos Ahmadis reciben amenazas día tras día que vamos a hacer esto o lo otro y es mejor que os arrepentáis de la Ahmadiyyat y vengáis y os unáis hacia nosotros. Estas enemistades no son contra los Ahmadis, no algo personal, y su enemistad hacia la Ahmadiyyat es que ven claramente que el progreso de la Ahmadiyyat continúa en contra de sus intereses personales y que la gente deja de mirarles a ellos y no les llama, no tienen la atención que tenían antes. Según la comunidad siga creciendo, esta gente continuará declinando. Esta gente ve claramente que la comunidad, de la forma que está progresando, un día también les controlará a ellos y, como he dicho, también en estos países occidentales o en estos países que están bajo su influencia, el progreso de la comunidad les va a hacer pensar planes que se opongan a nosotros. Posiblemente esta gente piensa que los Ahmadis queremos controlar los gobiernos, cuando la verdad es que la comunidad ahmadiyya no tiene ningún interés en conquistar ningún gobierno. Al contrario, queremos establecer paz, la ley y el orden en los países musulmanes. Incluso cuando decimos a los musulmanes que se unan al verdadero sirviente del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo deseamos para quitarles los dolores y los sufrimientos materiales que tienen. Lo mismo aplica a los seguidores de otras religiones para que se libren del castigo de Dios. El Santo Mesías prometido no deseaba ver al mundo bajo su control, tan siquiera él no quería de ninguna forma ningún tipo de dominación, ni hizo ninguna oración en este sentido, ni hoy, unidos bajo el Khilafat de la comunidad, habla de algún tipo de predominancia material sobre los gobiernos o tener a los gobiernos bajo su control. Nuestro propósito es establecer el gobierno de Dios en el mundo y distribuir las puras y santas enseñanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el mundo entero. Debemos tener frente a nuestros ojos la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también la historia del Islam. Y es que, a pesar de los mensajes de bondad, de beneficencia, la oposición se levantó contra él y contra sus sahabas y se forzaron guerras contra ellos. A pesar de ello, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solo pidió guía y misericordia para su pueblo e intentó lo máximo de su posibilidad que el mundo recibiera bondad, y si hubo guerras fue también en una situación última para, y además evitando cualquier tipo de exceso y solo para la reforma y la defensa, y es una forma de mostrar bondad a estas personas. Sin embargo, cuando miramos en el Torah, vemos que sobre Hazrat Ismail se habla de la oposición del pueblo de Hazrat Ishaq, y los judíos y los cristianos en la oposición al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le atacaron por la misma razón. A pesar de que los judíos y cristianos eran opositores, sin embargo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se unían entre ellos para atacarle, y hoy también se siguen uniendo. Debido a este razonamiento, los judíos intentaron o molestaron mucho al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina, pero el Santo Profeta siempre deseaba el bien de ellos, salvo cuando en los asuntos de gobierno era necesario castigar para establecer la ley.
Debemos recordar que en esta época, cuando el santo Mesías prometido, alayhi salam, ha sido enviado como el representante del santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, esta conexión con las dificultades y oposiciones también será establecida. Era necesario porque nosotros, los que hemos entrado en el Bait del Santo Mesías Prometido, tendremos que oponer o resistir las oposiciones, y estamos haciéndolo. A pesar de ello, el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que deseemos el bien del mundo en cualquiera de las situaciones. Escuchando esto, algunos pueden pensar que siempre tendremos gente que se oponga. Tampoco es así. He dicho también que de las promesas de la victoria están con el Santo Mesías Prometido, y se encontrará esto con la ayuda de Allah, no confiando en los poderes materiales y confiando en las gentes del mundo. Nosotros, ¿cómo podemos confiar en la gente del mundo? ¿Cómo podemos confiar en la gente del mundo? Porque se nos ha dicho que somos la mejor gente. Nosotros tenemos que repartir la bondad. No tenemos que pedirla, sino nosotros debemos repartirla. Esto se va a conseguir con la ayuda de Allah, y para ello es necesario que nos esforcemos. Para ello, los trabajos que Allah Ta'ala nos ha asignado, tendremos que llevarlos a su máximo cima, a su máxima cima. Todo lo que podamos hacer, debemos hacerlo, y ganando las bendiciones de Allah, debemos continuar. Si confiamos en los poderes materiales, es nuestra causa de perdición, de nuestra caída, de nuestro declive, y esto debemos recordarlo, porque las comunidades divinas no se sustentan en los poderes materiales. ¿Cuáles son los esfuerzos por los que podemos triunfar? Son estos mensajes de bondad que he repetido en el principio y están relacionados con cada persona en el mundo, con cada Ahmadi, y es necesario que se ponga en operación en los trabajos de Tabligh. Tenemos que salir adelante, sea un trabajador, un comerciante, un médico, un abogado, un científico, un profesor, un agricultor. Cada uno, utilizando la sabiduría, tiene que llevar este mensaje para llevarlo a su sociedad y que la gente conozca el Ahmadiyyat, el verdadero Islam. Y esto necesita ser hecho antes de que se siembre una semilla de oposición donde aún no se ha plantado, o comience a plantarse en aquellos lugares donde no hemos llegado, de forma que nuestras raíces se establezcan antes de que Satanás se dé cuenta de lo que está ocurriendo. La belleza de las enseñanzas del Islam deben ser establecidas para que prevalezcan en estos lugares. Por lo tanto, hoy es el trabajo de los siervos del Santo Mesías Prometido que, utilizando la sabiduría y el esfuerzo continuado, ganen las bendiciones de Allah y que la planten las enseñanzas del Islam, de la bondad y la beneficencia en los corazones de las gentes. Tenemos necesitar el número de invitadores hacia la causa de Allah, y que Allah Ta'ala permita a los miembros de la comunidad y a la organización que nos dé la oportunidad de poner nuestra atención sobre esto. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر